a todos los conectados y a los que luego van a ver la clase también. Hoy ya estamos en la segunda parte del módulo de cardio de Pocus 1, ¿no? Parte 2 de cardio junto con el doctor Pablo Merlo, que nos dejó la clase grabada y a lo último se va a conectar para algunas preguntas, para las preguntas que ustedes quieren hacerles. Y bueno, antes de empezar con las clases, quería comentarles que se viene el Congreso de Azarú, que ya falta muy poquito, que va a ser el 7, 8 y 9 de mayo, acá en Capital Federal, en el Hotel Scala de Buenos Aires. Van a haber un montón de talleres, también van a haber simposios, mesa redonda, bueno, muchos seminarios donde se van a exponer distintos temas según la preferencia de cada uno, ¿no? Tenemos desde la parte de crítica, la parte de pediatría, la parte de cardio, la parte de neuro, la parte de abdomen, gastro. Bueno, la verdad que ese es un sinnúmero de actividades entre las que les recomiendo, son, oye, es la de procuración de órganos. La verdad que es la primera vez que vamos a hablar de la ultrasonografía en esta área, especialmente lo que estamos en terapia intensiva y en lugares donde habitualmente tenemos estos pacientes que tenemos que llamar al INCUCAI y hacer una evaluación del potencial donante, ¿no? Y bueno, también está el taller de neurosonología. Para los talleres, acuérdense que tienen que inscribirse. Estos talleres, bueno, esos sí son pagos. La entrada al Congreso, por ser alumnos de Azaruc, está incluida dentro de, eh, es de ingreso libre para todos los alumnos de este año. Así que sepan que ustedes tienen la entrada, ya sea de cualquier país, o sea, todos los alumnos, tanto de Argentina como de otros países que tienen la entrada gratuita, tienen la posibilidad de ver todos estos simposios, etcétera. Algunos talleres son gratuitos, otros no, por una cuestión de cupos, lugares, y para que realmente el taller les sea redituable, ¿no? Porque si son muchas personas, el taller le termina siendo poco práctico. Eh, bueno, el taller de neuro tiene una evaluación multisistémica con todos los que son los referentes. Está el doctor Previliano, Fausto Maldonado, Bolaños, que son de Ecuador y tienen un área de la parte de neuro muy desarrollada. El doctor Matías Brizuela, que junto conmigo estamos en la parte de procuración y evaluación de todos los pacientes neurocríticos. Y bueno, el doctor Previliano, que ya lo conocen, y el doctor Dandeo, que es un referente en el área de neurosonología en todo el área de Santa Fe, de aquellos pagos donde yo también estudié. Bueno, y hoy vamos a estar, como les decía, ya con la parte 2 de cardio. Vamos a estar evaluando la función sistólica del ventrículo izquierdo. Ahí me quedó la I en minúscula, de la función sistólica del ventrículo izquierdo. La verdad que es una clase que va a ser continua, así que aprovechen. Es una clase muy linda, del doctor Pablo Merlo. Así que si me permitís, bueno, el doctor Pablo Merlo yo ya lo presenté anteriormente, pero se lo vuelvo a presentar. Es un referente en todo lo que es POCUS cardio, todo lo que es la evaluación de ecografía en el área cardiovascular de Azaruc. Él es el director de la diplomatura universitaria en ecocardiografía crítica, tanto de la Universidad de Buenos Aires también como la de la Universidad de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Es cofundador y vicepresidente de Azaruc. Y bueno, así que los dejo con la clase de él. Voy a dejar de compartir, así pueden apreciar la clase. Eh, ah, Me están preguntando, yo creo que sí, pero déjame que le pregunte al coordinador de la clase si se puede acceder de manera virtual al Congreso, ¿sí? Aquellos que no pueden asistir. Eh, se los, en breve se los respondo. Se los respondo por ahí. Ahora sí, los dejo con la clase. Vamos a arrancar entonces inicialmente con las diapositivas. Ustedes miran diciendo después si se ve bien. ¿Se ve perfecto, Pablo? Bueno, perfecto. Ahí
Lo que estamos mostrando, Carla, te cuento, vos andás comentándome si los colegas tienen algunas preguntas, dudas que Sí, tengan, yo te porque digo. eso es fundamental. La idea es poder interaccionar, ¿sí? Un poco la educación unidireccional ya pasó de moda, ahora todos tenemos que interactuar para que así podamos aprender más y mejor todavía. Esto que ustedes están viendo es nuestro asistente GPT, tenemos uno para POCUS, tenemos uno específicamente para cardio, tenemos una página que estamos desarrollando que arrancamos inicialmente en cardio, que yo se las voy a compartir en el grupo de Telegram, y donde van a poder ver que tenemos una nueva calculadora POCUS de índices de función sistólica, desde las cosas más básicas que vamos a ver en el transcurso de la clase a algunas cosas un poquito más avanzadas, Carla, como por ejemplo valoración de la función longitudinal del ventrículo izquierdo a través del estrés miocárdico, que te cuento se puede hacer con herramientas POCUS. No hay que tener un super equipo para poder hacerlo, sino que se puede hacer sin ningún problema con equipos, el que dispongamos, ¿no? Es importante conocer que acá no es necesario tener un super equipo para hacer una buena valoración del corazón, sino tener el conocimiento necesario, tener la paciencia para desarrollar la destreza que muchas veces hace falta, porque van a ver que insonar el corazón, seguramente ya lo saben, a veces es un poco más difícil que otras estructuras, otros órganos, y bueno, y eso hace que tengamos que tener un poquito de paciencia. Vamos entonces a entrar de lleno en lo que es la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y una de las cosas que siempre comentamos es, bueno, ¿qué caracteriza un poco el POCUS? Y lo que caracteriza el POCUS es que lo realiza el médico que está tratando al paciente, que necesita obtener información en tiempo real, porque esto puede ocurrir a lo mejor a las 3 de la mañana, cuando el paciente ingresó por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, o también en el consultorio, porque en realidad el POCUS es una filosofía o tiene una filosofía que se puede aplicar a distintos escenarios. Por lo tanto, el enfoque siempre tiene que ser práctico, intentando obtener respuestas puntuales, en muchos casos binarias, es decir, sobre la presencia o la ausencia de algún dato patológico, en este caso la valoración de la función sistólica, pero por supuesto que tenemos que ver que, bueno, no todo es tan simple como muchas veces a veces uno le gustaría o quisiera, y esto es lo que nos encontramos cuando queremos valorar la función sistólica, que la función sistólica no solamente es ver el estado contráctil del corazón, que por ahí podría ser un poco lo que uno, digamos, se imagina, ¿no? Acá lo vamos a marcar un poco en la pantalla más grande, o sea, no solamente es ver el estado contráctil, que el estado contráctil intrínseco es muy difícil de valorar, y sobre todo en los pacientes inestables, los pacientes de área crítica. Yo sé que no todos los colegas trabajan en área crítica, algunos también en ambulatorio, como en mi caso, que hago consultorio de cardiología fundamentalmente y de ecografía, donde los pacientes tienen una frecuencia cardíaca estable, la pre y la poscarga también es estable, pero el paciente del área crítica muchas veces está o muy taquicárdico o muy bradicárdico. La pre y la poscarga se alteran muy rápidamente. Entonces, hay que tener en cuenta que la función sistólica es algo muy dinámico, sobre todo en área crítica, y que yo lo tengo que valorar día a día, hora a hora, en muchos casos, porque puede cambiar muy rápidamente. Y para eso, ¿alcanza con la valoración visual? Bueno, sí, es una buena herramienta, probablemente con la que todos arrancamos y en la que, por supuesto, en el día a día también utilizamos, que es valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo visualmente, con lo que yo veo, pero también vamos a ver que hay algunos índices que tienen la ventaja de que le permiten poner un número, permiten cuantificar de alguna manera la función sistólica, pero estos índices tienen que tener algunas características para ser considerados índices POCUS, es decir, que tienen que ser índices fáciles de realizar, reproducibles y sobre todo con una baja variabilidad inter e intraobservador, porque si yo tengo un índice en donde para poder realizarlo bien tengo que ser un experto, eso no es un índice POCUS. Un índice POCUS lo realiza un colega que trabaja en la terapia intensiva, en el quirófano, en la emergencia o en el ámbito ambulatorio, pero que no hace exclusivamente imágenes cardíacas. Por lo tanto, vamos a desarrollar índices que en algunos casos, si bien son antiguos, son muy fáciles de hacer, brindan mucha información y son muy reproducibles y no tengo que ser un experto para poder realizarlos, que es lo importante. Hoy en día tenemos equipos portátiles e incluso hasta ultra portátiles
ya no solamente esos viejos equipos tan grandes y pesados, que eran imposibles de llevar al punto de atención del paciente. Por lo tanto, el POCUS también de alguna manera nace con el avance tecnológico y la posibilidad de tener equipos cada vez más pequeños, inclusive hoy en día que se conectan al celular y que me permiten a mí la valoración del paciente en el lugar donde éste se encuentre, que puede ser en la ambulancia, que puede ser en la internación de clínica médica o medicina interna, o incluso en un traslado aéreo en un helicóptero, y eso es lo que hace un poco interesante sobre todo esta herramienta, ¿no? Poder desplegarla donde hace falta, que es lo que nos interesa. Entonces, como dijimos, la primera manera de valorar la función sistólica es visualmente. ¿Sí? Yo puedo observar una imagen apical de 4 cámaras que ya sabemos cómo se hace, pero la vamos a repasar ahora en los próximos minutos, y visualmente no hace falta demasiado entrenamiento para poder diferenciar un ventrículo izquierdo con una función sistólica normal, donde yo veo que se reduce la cavidad del ventrículo izquierdo. Acá no me importa diagnosticar alteraciones leves, a mí lo que me importa es saber si el paciente tiene un corazón más o menos sano y con una función sistólica adecuada al contexto clínico que está en ese momento, que eso también es un concepto que vamos a trabajar en los próximos minutos, o si por el contrario es un corazón como el que ustedes observan a la derecha, dilatado, ¿sí? Con una válvula mitral que apenas se abre, es decir, de bajo gasto cardíaco, con trastornos de la motilidad, y que yo observo que ese corazón no se está contrayendo adecuadamente, y es muy fácil entonces en ese sentido diferenciar uno de otro. En la pandemia, bueno, aprendimos muchísimo sobre POCUS, hasta los cardiólogos íbamos a la terapia intensiva, a la unidad coronaria, y evaluábamos los pacientes muy rápidamente con todos los índices más fáciles y rápidos que podíamos hacer. Y en este caso, ustedes lo que están viendo es un ultra portátil. Acá estamos haciendo una vista de eje corto, medio ventricular por vista subcostal, que es la que muchas veces mejor sale, sobre todo en el paciente ventilado, el paciente de área crítica, y ahí medíamos y valorábamos la función sistólica del ventrículo izquierdo, que en muchos casos nos encontrábamos con la sorpresa de que estaba notablemente alterada, como pasa muchas veces con el paciente crítico, con el paciente séptico, ¿sí? O con el paciente, por supuesto, del área cardiovascular. Y este caso que yo les voy a mostrar, que se trata de una paciente muy joven, de un poco más de 20 años, donde fíjense en la imagen de la izquierda, una paciente en quirófano, donde súbitamente se deteriora hemodinámicamente, y fíjense que en la imagen de la derecha parece otro corazón. Sin embargo, es el mismo y han pasado solamente 13 minutos entre la imagen de la izquierda y la imagen que tenemos a la derecha, y una paciente joven deterioró súbitamente la función sistólica del ventrículo izquierdo, en este caso por un sangrado ginecológico muy importante, y por lo que en ese caso podría tratarse de una miocardiopatía periparto, un Takotsubo, no me importa ponerle el nombre, lo importante es que estoy observando claramente que se deterioró la función sistólica, cosa que antes pensábamos que esto no podía ocurrir en un paciente joven y en menos de 10 minutos entre una y otra situación. Entonces, la función sistólica se evalúa no solamente cuando ingresa el paciente a la unidad de cuidados críticos, sino que evaluarla día a día, porque todo puede cambiar a veces hora a hora. Entonces, este fue un poco el aprendizaje que tuvimos con ese caso. Pero como ustedes vieron, la semana pasada se pueden hacer distintas vistas para poder valorar la función sistólica, y vamos a ver un poco cuál es el menú que tenemos. Seguramente ese paciente está en área crítica, está en el shock room. Yo no voy a arrancar por una vista paraesternal o una vista apical, porque son un poco más difíciles, y sobre todo con el paciente en decúbito dorsal. Y voy a arrancar por una vista subcostal, que es una vista que me saca del paso, que me permite valorar hemodinámicamente al paciente, descartar situaciones que comprometan la vida o la estabilidad hemodinámica, pero generalmente no podemos hacer cuantificaciones numéricas de esa vista porque la imagen del corazón la tenemos bastante inclinada. Entonces, habitualmente, si el paciente aún estando crítico, mejor si es un paciente ambulatorio, lo voy a ubicar en decúbito lateral izquierdo cuando sea posible, o lateralizarlo aunque sea parcialmente, y de esa manera voy a desarrollar las vistas de eje largo paraesternal, que vamos a repasar, y luego las vistas apicales, que son las que habitualmente se utilizan cuando ustedes reciben un reporte ecocardiográfico y les informa ventrículo izquierdo con tal diámetro, con tal función sistólica. Bueno, eso se hizo desde una vista de eje largo paraesternal, que se
puede realizar colocando el transductor aproximadamente en el segundo espacio intercostal con la muesca dirigida hacia el hombro derecho del paciente, y ahí voy a tener una vista de eje largo. Si yo giro el transductor en sentido horario y la marquita la llevo hacia el hombro izquierdo del paciente, voy a tener una vista de eje corto que ya la vamos a repasar. Y la primera pregunta que todos nos hacemos cuando evaluamos un paciente, sobre todo si en la placa de tórax vimos que parecía tener cardiomegalia, es si el ventrículo izquierdo está dilatado, y es un dato que generalmente está vinculado, está relacionado a la valoración de la función sistólica. ¿Sí? El corazón puede tener deterioro de la función sistólica con un corazón no dilatado, pero es más frecuentemente que sí lo esté, sobre todo en los pacientes con miocardiopatías crónicas, donde seguramente vamos a encontrar un corazón con diámetros aumentados. Y fíjense, acá estamos con Federico, otro de nuestros modelos ya médico ahora, próximo a iniciar su residencia de cardiología, y fíjense que hacemos la vista de eje largo para external, frizamos la imagen en el momento que el corazón está lo más grande posible, no nos importa tanto la posición de las válvulas, que muchas veces nos confunden, sino en el momento que está lo más grande posible, y ahí medimos desde el endocardio del septum al endocardio de la pared posterior, vamos a medir el diámetro de fin de diástole. El diámetro de fin de diástole normalmente es hasta 60 milímetros en el hombre, 55 en la mujer, si bien va a haber circunstancias en las cuales vamos a tener que ajustarlo a la superficie corporal. Bien, ya sabemos entonces que haciendo nuestro eje largo para externar izquierdo y frizando la imagen en fin de diástole, en el momento en que el corazón está lo más grande posible, ustedes recuerdan que cuando están trabajando con el ecógrafo, el equipo viene grabando, por lo tanto, frizan la imagen, mueven el trackball o el trackpad y pueden llevarlo al fin de diástole o al fin de sístole de los latidos previos. Y de esa manera, entonces, vamos a aprender a cuantificar la función sistólica. Cuantificar la función sistólica nos permite generar un número para darle seguimiento a ese paciente, sobre todo porque eso, bueno, es un dato un poco más duro y más fácil de transmitir que la valoración visual, que uno la puede transmitir oralmente, pero en la historia clínica idealmente tengo que cuantificarla y poder intercambiar de alguna manera valoraciones con otros colegas. Y el primer índice que vamos a aprender a utilizar es la fracción de acortamiento. Es decir, qué porcentaje, digamos, de lo que es el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo se acorta en la sístole. O sea que es algo bastante sencillo de realizar. Se puede realizar una vista de eje largo para external, se puede realizar una vista de eje corto, se puede realizar en imagen bidimensional o también en modo M, como ustedes saben que hoy en día todo equipo dispone modo M. El modo M tiene muchas ventajas, tiene una alta resolución temporal, pero digamos, no es tan fácil a veces de orientarlo perpendicularmente al eje largo del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, van a ver que hoy la mayor parte, inclusive de los cardiólogos, utilizamos el modo M, como ustedes están viendo acá, ¿sí? Aplicando modo M a nivel medio ventricular para medir el diámetro de fin de diástole y luego el diámetro de fin de sístole, pero sin embargo es más común que utilicemos la imagen bidimensional. Cuando ustedes entran al paquete de cálculos cardiológicos, que al día de hoy todo equipo tiene, inclusive los ultra portátiles, tienen este tipo de software, van a poder calcular entonces la fracción de acortamiento y muy probablemente el equipo también les informe la fracción de sección por método de Threshold, que es un método matemático que se puede utilizar sobre todo si no hay bloqueo de rama izquierda o trastornos segmentarios de la motilidad, porque claro, acá estamos teniendo en cuenta solamente la pared del septum anterior y la pared posterior. Pero si el infarto, por ejemplo, si el paciente tiene un infarto y se localiza en la punta del ventrículo izquierdo, acá no lo estoy evaluando. Así que bueno, también es importante conocer las limitaciones. ¿Cómo se hace la fracción de acortamiento? Lo vamos a ver ahora en los próximos minutitos. Y fíjense que el valor a recordar es más del 28%. Si ustedes esto lo ingresan en la aplicación que yo les compartí en el grupo de Telegram, le ponen los datos, habitualmente la aplicación les va a poner en color, ¿sí? Cuando está en color verde, cuando está normal, o en color rojo cuando está francamente alterado. También tenemos otra aplicación que la pueden utilizar, que se la vamos a compartir acá por el chat, que es app.sonoflix.org.
ahí dice Azaru Campus, pero en realidad la dirección nueva es app.sonoflix.org y de esa manera también la van a poder utilizar. Es otra herramienta que en su momento desarrollamos para valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo. Si Cristian o Carla la pueden compartir en el chat, mucho mejor así la tienen disponible también los colegas. Y fíjense entonces que acá lo que estamos haciendo en este video es justamente medir un poco en eje largo para external. No me voy a extender mucho porque lo vamos a hacer ahora con Johnny. El diámetro de fin de diástole, el diámetro de fin de sístole, y con eso se puede calcular la fracción de acortamiento. Acá lo estamos haciendo en modo M, pero vamos a ver que también se puede hacer sin ningún tipo de problemas en imagen bidimensional. Y si te parece, Carla, vamos a hacerlo un poquito con Johnny. No sé si ahí están viendo la pantalla. Estamos todos mirando, se ve perfecto. Bueno, genial. Acá estamos con Johnny. Le vamos a pedir que se acueste un poco de costadito para nuestro lado. Y bueno, vamos a ver, Carlita, vamos a poner ahí la Sí, cámara, ¿sí? Vamos a pasar acá a todo cámara. Vamos a utilizar el transductor sectorial, Carla, ¿sí? Que es el sí, transductor que usamos habitualmente en cardiología, pero también es importante que sepan que se puede utilizar el transductor de abdomen, el convexo, ¿sí? Porque exacto. muchos colegas me preguntan, y yo no tengo transductor cardiológico, ¿puedo insonar el corazón con el transductor de abdomen? La verdad es que sí se puede, claro, no se va a ver tan bien, la imagen no va a ser tan fluida, algunas operaciones no las vamos a poder hacer, pero sí se puede insonar y las mediciones que hagamos, sobre todo las mediciones lineales, son válidas, ¿sí? No es que no son válidas porque no las podamos, acá lo tenemos, ¿sí? Este traductor se puede hacer con este traductor, por supuesto, es el ideal, pero también se puede hacer con el traductor de abdomen, así que bueno, para los colegas que muchas veces nos preguntan, sepan que se puede hacer. Vamos a ponerle muy poquito gel y vamos a volver entonces a la imagen de John. Les había contado que el eje largo para external se hace a nivel del segundo espacio intercostal, pero me parece que les mentí, Carla, porque van a ver Sí, que con Johnny eso no es así. ¿Sí? está allá abajo. Siempre está mucho más abajo, vos ya conocés, lo conocemos a Johnny, y vamos a terminar casi en el quinto. Entonces, muchas veces tengan en cuenta que son referencias, ¿sí? Mm. No son necesariamente digamos, normas rígidas, sino que a veces, fíjense, si yo apoyo el transductor en el segundo espacio intercostal, ahora vamos a mostrar un poquito más el equipo, vamos a activar, ¿sí? Y no se ve tan bien, ¿sí? Se Mm. ve, sí, no está tan mal. Miren, si arranco en el segundo, no, y si a medida que voy bajando, fíjate cómo mejora notablemente la imagen, ¿sí? Entonces, recuerden esto, nunca es algo rígido, hay que a veces el eje largo para externar lo puedo encontrar en el segundo espacio, a veces en el tercero, y a veces en la gente joven, o en los pacientes EPOC, o en los pacientes longilíneos, puedo ir bastante más abajo. Bueno, vamos a ver entonces. Acá, fíjate, Carlita, estamos en una vista de eje largo para external. Entonces, ¿qué voy Ujú. a hacer yo ahora? Bueno, ahora voy a activar el caliper, no voy a usar ningún paquete de cálculo. Y fíjate que voy a marcar del endocardio del septum al Sí, endocardio de la pared posterior, ¿sí? Un poco por encima del plano de la válvula mitral, lo más perpendicular al eje mayor del ventrículo izquierdo. De esa manera es que entonces vamos a determinar el diámetro de fin de diástole. Y fíjate que nos dio 52 milímetros o 5,2 centímetros, que es normal. Es decir, el ventrículo izquierdo ya sé que no está dilatado y aunque parezca poca cosa, fíjense, en unos pocos segundos ya tenemos una información valiosa también para valorar al paciente. Ahora, si yo tengo en mente tener la calculadora a mano, Carlita, 52 dale. milímetros el diámetro de fin de diástole, fíjate, yo ahora lo voy a llevar al diámetro de fin de sístole, ¿sí? Si bien yo acá tengo señal electrocardiográfica, la puedo sacar para que no es que tampoco la tengo que tener obligatoriamente. Y fíjate que acá lo llevé al momento en que el corazón lo veo lo más chiquito posible, ¿sí? Ujú. Ese es Asístole. el fin de Mm. sístole.
cuando lo veo lo más chiquito posible y ni miro la válvula mitral ni la válvula aórtica porque me voy a terminar confundiendo que está abierta, que está cerrada. No. En el momento que está lo más chiquito posible y vuelvo a medir desde el endocardio del septum al endocardio de la pared posterior. Y me dio 37. Entonces, 52 menos 37 sobre 52% me va a dar la fracción de acortamiento. ¿Y cuánto es, Carla? Ya te digo, 28. Bueno, perfecto. Podemos decir que, aunque está en el límite inferior normal, Johnny tiene una función sistólica conservada y todos los índices de función sistólica se evalúan igual, se evalúan de la misma manera, es decir, tanto con área como con diámetro como con volumen, siempre es fin de diástole menos sístole sobre diástole por 100 y ya tengo ahí el valor. Acá lo normal, más del 28, nos dio entonces perfecto. ¿Se entendió, Carla? ¿Qué es lo importante? Excelente. Sí, ¿Sí? Mido sí, estas sí. dos cosas, mido el fin de diástole, mido el fin de sístole, y no necesito básicamente nada más para ya generar un índice de función sistólica que sabemos que se llama entonces ahora fracción de acortamiento, que lo tienen ahí en la aplicación y que lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema o calcularlo con el celular y con eso es más que suficiente. Bueno, perfecto. Ya tenemos un buen índice, POCUS, fácil, reproducible, con baja variabilidad. Ahora vamos a aprender otro, que en inglés se llama EPSS, pero que en español ¿sí? Se llama distancia e-septum o distancia mitroseptal. Seguramente ustedes vieron que cuando estamos viendo un ventrículo normal, en diástole, la valva anterior mitral prácticamente toca ¿sí? El septum interventricular. Bien, vamos a verlo con Johnny nuevamente, a ver si estamos en lo cierto. Entonces volvemos al paresternal, ¿sí? Encontramos la vista paresternal y fíjense que visualmente la valva anterior, le voy a poner un poquito de zoom, prácticamente en diástole, ahí lo estoy llevando a diástole, casi que toca el septum interventricular. Esa apertura vigorosa de la válvula mitral ya nos está indicando que seguramente la función sistólica está conservada, pero yo la puedo cuantificar con modo M. Entonces hacemos de nuevo lo mismo. ¿Sí? Volvemos a la misma vista, ahora le pongo modo M pasando por la válvula mitral. Esto te cuento, Carla, Sí, antiguamente se llamaba mitrograma, porque era el registro ¿sí? mecánico del movimiento de la válvula mitral, y que bueno, es algo que se utilizó durante muchos años para valorar la función sistólica. Con el tiempo se mira. va dejando de lado, pero realmente es muy, pero muy útil. Entonces, fíjense, yo ahora voy a medir, le voy a bajar un poquito la ganancia, con el caliper, la distancia que hay del septum interventricular al pico más alto ¿sí? de la onda E. Vieron que parece una M que tiene dos orejitas. Bueno, la Sí, primera es la onda E, que esa es el llenado diastólico rápido. Esa es la onda E. Luego viene la diastasis y posteriormente vamos a tener la contracción auricular. Bueno, perfecto. Entonces, si yo mido esa distancia, E septum, que en este caso me dio 0,5 centímetros, lo normal es menos de 1 centímetro, ¿sí? Menos de 0,7 dicen los libros, ya sé que la ujú, función sistólica está conservada. Inclusive van a encontrar en la aplicación una formulita que les permite transformar la distancia de septum en fracción de eyección. Por supuesto, algo aproximado, no tenemos que pretender que sea perfecto, pero muchas veces es bastante útil. Entonces, EPSS en inglés, o distancia de septum, como ustedes prefieren, es un índice muy, pero muy útil, entonces, para poder valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, y fíjense cómo lo hicimos desde la vista de eje largo paresternal, pasamos el modo M por encima de la valva anterior mitral y medimos la distancia entre el septum y el pico más alto de la onda E. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un bloqueo de rama izquierda, el paciente tiene una estenosis mitral o tiene una insuficiencia aórtica? Son tres situaciones donde el movimiento de la válvula mitral puede estar alterado o puede estar alterado
el movimiento del septum interventricular, como pasa en el bloqueo de remo izquierda. En ese caso, no la utilicen, ¿sí? Cuando ustedes tienen alguna circunstancia como esta, no utilicen la distancia de septum para valorar la función sistólica, porque no va a ser adecuada. En el resto de las circunstancias, cuando no tenemos ni bloqueo de remo izquierda, ni estenosis mitral, ni insuficiencia aórtica, menos de 10 milímetros nos dice que la función sistólica está completamente normal y es bastante certera. Realmente es algo que utilizamos muchas veces en los pacientes de área crítica, sobre todo, donde a veces no nos podemos dar el lujo de hacer una fracción de sección por Simpson, que es lo que todos buscamos en el reporte, ¿no, Carla? Cuando Sí, la buscamos, rapidez. claro, buscamos algo rápido, pero cuando vos te llega el informe de un Mm, estudio ecocardiográfico, generalmente, digamos, vas rápidamente a buscar la fracción de eyección por método de Simpson, y muchas veces eso no es fácil de obtener en el paciente de área crítica. Así que bueno, por eso es importante, o tengo que esperar que venga el cardiólogo a hacerme el estudio, y son las 3 de la mañana y yo necesito valorar al paciente ahora, para tomar alguna conducta. Entonces, es importante que nosotros sepamos hacer justamente todas estas valoraciones. Bueno, esto está en la calculadora, no tiene demasiada importancia, para no complicarlos, distancia ECP. ¿Estamos hasta ahí entonces? Ya tenemos dos excelente. índices, la función Sí. sistólica, la distancia mitroseptal, la fracción de acortamiento, y todo desde el eje largo para esternal izquierdo, donde además yo puedo valorar la relación en tamaño entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, cómo está la válvula mitral, si hay alguna imagen sugestiva de una vegetación, la válvula aórtica. Entonces, va a ser una vista muy útil, aunque por supuesto en algunos casos puede ser un poquito, digamos, difícil a veces de poder generar, y eso nos ocurre a todos, por eso siempre les digo, ténganse paciencia para Mm, aprender. Ahora, si desde la vista de eje largo para esternal yo giro el transductor en sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj, y la marquita la coloco sobre el hombro izquierdo, lo vamos a hacer ahora con Johnny, debería salir un eje corto, ¿sí? No tiene por qué ser perfecto, pero en general, digamos, debe salir. Entonces vamos a ponerlo a Johnny acá, ¿sí? Yo entonces defrizo la imagen, fíjese, estábamos en un eje largo para esternal, bueno, perfecto. Si yo ahora giro el transductor, fíjate que yo me ayudo con esta mano y sostengo el transductor desde abajo lo más firme posible y estoy haciendo un poquito de fuerza para poder generar esa imagen, yo voy a rotar en sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Y ahí, por ahí tengo que hacer un pequeño ajuste hacia arriba y hacia abajo, va a aparecer el eje corto del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Se ve bien, ¿no es cierto? Eje sí, corto perfecto. del ventrículo izquierdo. Yo acá puedo valorar visualmente la función sistólica, puedo ver algo muy importante, que es si el septum interventricular no está aplanado, porque si está aplanado, me va a decir, ojo, que hay una sobrecarga de presiones del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, es muy importante poder valorar el ventrículo del corazón en este eje corto. En este eje corto, Carla, vamos a aprender Sí. ahora, ¿sí?, a hacer otro índice de función sistólica que se llama cambio fraccional de área, ¿sí? Es muy sencillo Ok. de hacer. Lo que tengo que conseguir es que el eje corto me salga más o menos redondito en la medida de lo posible, y todos los equipos tienen una herramienta de área que en algunos equipos se llama trace. Entonces ustedes buscan y dice trace, y en otros dice área, pero todos lo miden. ¿Y qué hacen? Bueno, frisan la imagen en fin de diástole, es decir, cuando el ventrículo izquierdo está lo más grande posible, luego lo frisan en fin de sístole, y el valor que les da, hacen la misma cuenta que hicimos hace unos minutos cuando hicimos la fracción de acortamiento. Es decir, área de fin de diástole menos el área de fin de sístole sobre diástole por 100, y eso me va a dar el cambio fraccional de área. Acá el valor normal es más del 40%. ¿Y sabe quiénes lo desarrollaron a esta herramienta, No, Carla?
Lo No, desarrollaron los expertos intensivistas. ¿Por qué? Porque vieron de que era una herramienta que inicialmente se utilizaba para valorar el estado de la precarga de los pacientes de área crítica, para saber si había que pasarle volumen o no. Y cuando esa área de fin de diástole es menor de 15 centímetros cuadrados, ya asumían de que el paciente estaba francamente desprecargado, ok, ¿no? Normalmente es mira, mayor de 15, ¿sí? sí, En los sí, adultos. Entonces, vieron de que además, si vos hacías área de fin de diástole menos sístole sobre diástole por 100 y te da más del 40%, es un muy buen índice de función sistólica ok. del ventrículo izquierdo. Mm. Entonces, fácil de hacer, la variabilidad intraobservador calculada de esta herramienta es menor al 5%. Entonces, eso es lo interesante, que lo haga quien lo haga, el valor va a ser muy parecido, por supuesto, hay que desarrollar alguna destreza básica para poder hacer una vista de eje corto medio ventricular. Y fíjate acá cómo estamos con Federico, estamos midiendo el área de fin de diástole, que nos dio 21, luego vamos a medir el área de fin de sístole, que nos dio 9,8, y el resultado final va a ser 53%. ¿Qué te parece? Excelente, se ve perfecto. ¿Y eso ¿Sí? es a nivel de los músculos papilares o a nivel de la punta, Pablo? Eso idealmente es a nivel de los músculos papilares, lo vamos a hacer ahora con Johnny, volvemos a Ujú. Johnny para poder hacerlo. Y les voy a mostrar a ver qué pasó, ahí no me quiere pasar. A ver, un segundito. Sí, no pasa nada. Mientras tanto nos quedamos viendo Ahí el estamos eje viendo la corto a nivel de clase. los músculos papilares. Exactamente, a ver si puedo. Y eh, Pablo, también en la fracción de acortamiento, como veíamos previamente, también aparte de hacerse en un eje largo, también se puede hacer en un eje corto a nivel de los músculos papilares. Sí, se puede hacer sin ningún problema. La verdad que no es algo que sea difícil, ni mucho menos. Se puede hacer tranquilamente. Claro, hay que saber que a veces, ahí estamos con el equipo, hay Ahí que se ve saber que a perfecto. veces tengo que conseguir que me salga, digamos, redondito el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ok. Entonces, Es suponete, recomendable mejor hacer la fracción de acortamiento en un eje largo. es más fácil, ¿sí? Si vos Ok. me decís, es más fácil, pero no es que esté mal hacerla en eje corto. O sea, fíjate, yo puedo poner el eje corto acá y puedo medir, ¿sí? De acá hasta acá y luego lo puedo llevar al fin de sístole y podría medirlo en fin de sístole sin ningún problema. Se Perfecto. puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Excelente. Hay gente que lo hace, incluso que aplica el modo M, fíjate acá, en el eje corto, y la verdad que va perfecto, Sí. simplemente que hay que lograr que el ventrículo izquierdo quede redondito en la pantalla, ¿sí? A veces te queda un poco ovalado y Ah, bueno, y se complica un sí. poquito. Pero Sí, bueno, sí. respondiendo a tu pregunta, fíjate que nosotros vamos a ir acá a los músculos papilares, que son esas dos estructuras que ustedes están viendo en Ujú. pantalla. A la derecha es el músculo anterolateral y a la izquierda el posterior interno. Entonces, fíjate el movimiento que vamos a hacer. Si yo bajo un poquito la cola del transductor, me voy a ir a la válvula mitral. Mitra. Y si sigo bajando, voy a ir vamos a poner ahí el equipo, voy a ir a los grandes vasos, donde tengo la aorta en el centro, ¿sí? Ahí se alcanza a ver la válvula Sí. aórtica, y a la derecha tengo la válvula pulmonar, ¿sí? Que sobre todo en la terapia intensiva es muy útil para evaluar presiones pulmonares, ¿sí? Para evaluar la resistencia vascular pulmonar, que en este caso lo estamos haciendo con Doppler pulsado. También hoy en día todos los equipos, incluso los ultra portátiles, tienen Doppler pulsado y esto se puede hacer. Lo mostrará seguramente Fernandito Sosa cuando dé la clase de cavidades derechas. Pero bueno, para ir comentando. Vuelvo a levantar la cola del transductor y entonces me voy hacia el ventrículo. O sea, cuando levanto la cola del transductor, me voy hacia el ventrículo y cuando la bajo, me voy más hacia
válvula mitral, y si sigo bajando, eje corto de los grandes vasos. ¿Se entendió ahí, no es cierto? Sí, perfecto, se ve perfecto el movimiento. El Bueno, eso es lo tilting. importante. Claro, es un tilting, ¿sí? Bueno, es mover la cola del transductor, digamos, para que se entienda ahí bien. Entonces, fíjate, ahí frisé la imagen en fin de diástole. Entonces me voy al equipo y todos los equipos tienen, vamos, más viejo, más nuevo, todos tienen una herramienta de área y el equipo no sabe lo que está midiendo. Entonces, si vos le decís que ahí vas a medir la aurícula, el ventrículo, al equipo le da lo mismo. Yo acá voy a usar la herramienta de aurícula izquierda y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ir trazando sobre el endocardio del ventrículo izquierdo de la mejor manera posible, dejando los músculos papilares por dentro y las trabéculas también, o sea, intento ir bien por dentro, por el endocardio, y esto va a ser entonces mi área de fin de diástole. Diástole. Me dio 29 centímetros, ¿sí? Cuadrados. Sí, ¿De acuerdo? Perfecto. Vos vas anotando, me dio 29, y fíjate sí. ahora, voy a llevar el clip al fin de sístole, o sea, al momento que esté lo más chiquito posible, y voy a volver a medir con la misma herramienta. Algunos equipos que ya están más pensados para POCUS incorporan esta medición, entonces te hacen el cálculo que vos vas a hacer con la calculadora, te lo hacen automático, pero es lo mismo, ¿sí? Hay que evitar la fatiga cognitiva y hacer nosotros las mediciones. Entonces, fíjate que el fin de sístole me dio 11, ¿de acuerdo? Entonces hacemos Sí, fin de diástole menos sístole sobre diástole por 100. ¿Y cuánto te dio? ya te digo. Me dio 62, mayor a Perfecto, 40%. nos sobra máquina con Johnny, la función sistólica está conservada por cambio fraccional de área, es una herramienta que tiene la ventaja de tener baja variabilidad y inter e intra observador. Es una herramienta que, bueno, que además de alguna forma tiene en cuenta los trastornos segmentarios de la motilidad, porque acá estamos viendo los 3 territorios coronarios, ¿sí? Así que yo creo que hay que intentar utilizarla, y muchas veces vos sabés que Francisco me pregunta, dice, bueno, pero de todos los índices de función sistólica que vos mostrás, ¿cuál elegirías como el mejor? Y en realidad depende del paciente, depende de lo que uno quiera ver, depende de la ventana que el paciente, eh, digamos, Te que la permita ventana ver. que me permita, claro, porque a veces no tengo otra ventana más que la subcostal y bueno, hago lo que puedo desde ahí, otras veces tiene buena ventana para external y puedo utilizar esas vistas. Y bueno, y si tengo ventana apical, utilizaré, ¿por qué no?, las otras que ya vamos a ir viendo en los próximos minutos. Así que, bueno, recomendado aprender a hacer cambio fraccional de área, que se hace desde la vista de eje corto, y nunca se olviden de mirar el septo interventricular, porque en ausencia de bloqueo de rama izquierda, y bueno, y algunas otras situaciones que puede haber, generalmente cuando uno lo ve aplanado y el ventrículo izquierdo toma esa letra, esa forma de letra D, es porque hay hipertensión pulmonar grave y algo está ocurriendo, y es algo que hay que tener muy, pero muy en cuenta. Fíjate, este equipo que estamos mostrando en pantalla ya calcula automáticamente el cambio fraccional de área, bueno, pero lo podemos hacer nosotros con la calculadora del celular si no tenemos este equipo tan moderno, se puede hacer perfectamente. Claro, especialmente para los que tienen el transductor convexo. Lo ponen en abdomen, etcétera, y ya sabiendo esa formulita pueden calcular. Sí, totalmente. Con eso se puede calcular sin ningún tipo de inconvenientes. Y yo siempre les aconsejo a los colegas un par de cosas hay que mantenerlas en mente, porque bueno, porque no siempre tenemos a veces, o no conocemos el equipo, me pasa muchas veces, vas a la terapia intensiva y tenés que usar un equipo que no conoces, bueno, te manejas con las herramientas simples. Entonces, hasta acá ya vimos las herramientas para valorar la función sistólica, desde la valoración visual hasta la distancia e-septum, la fracción de acortamiento y recién el cambio fraccional de área desde las vistas paresternales, que como vimos no siempre se obtienen desde el segundo espacio, sino que a veces tengo que bajar un poquito para poder generarlas. Ahora vamos a hacer, Carla, las vistas apicales, que las vistas Ok, apicales son muy importantes porque son las vistas que
desde las cuales se valora la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Bueno, por ahí puede al principio costar un poquito obtenerla, sobre todo si el paciente está en el cúbito dorsal obligado, ventilado. Yo entiendo que a veces es complejo. Yo siempre que voy a la terapia intensiva le pido a alguien que me ayude para que lo lateralice parcialmente, aunque sea al paciente, y eso te mejora muchísimo la imagen. Entonces, vamos a hacer con Johnny la vista de 4 cámaras, la de 5 cámaras, que la vamos a utilizar más adelante para algo que yo sé que a todos les interesa, que es calcular la descarga sistólica y el volumen minuto de los pacientes. De alguna manera tiene mucho que ver con la función sistólica, pero que bueno, no es muy difícil, es cuestión de practicarlo nada más. Entonces, ¿cómo se hace la vista apical de 4 cámaras? Estamos repasando lo que vimos la semana pasada, perdón. Bueno, se consigue poniendo al paciente en esta posición, como ustedes están viendo acá con Fede. Lo ponemos decúbito lateral izquierdo, lo inclinamos un poquito hacia atrás al paciente, si que se puede, palpamos el choque de la punta y ahí coloco el transductor, donde yo palpé el choque de la punta. Acá no tengo que entrar al tórax perpendicular, como hacíamos en el peresternal, sino que tengo que entrar un poquito oblicuo, un poquito inclinado, con la cola del transductor quizás un poquito tirada hacia los pies del paciente, y de esa manera la primera imagen que voy a intentar conseguir es una vista de 4 cámaras apical, que va a ser desde la que yo voy a evaluar la función sistólica, primero visualmente, y después vamos a ver que hay algún que otro índice muy interesante para utilizar y que no son difíciles para hacer en absoluto. Bueno, volvemos con Johnny, ¿te parece? Sí, perfecto. Bueno, entonces acá estamos con Johnny, vamos a hacer ahora entonces las vistas apicales. Fíjense que la marquita del transductor, que está acá en este caso, yo la voy a dirigir hacia la cama del paciente. Entonces la dirijo hacia la cama del paciente, palpo el choque de la punta. Esto a veces hace falta hacerlo cuando uno está empezando a practicar y practica a lo mejor con otros colegas en la residencia o practica con alguien que se presta para ayudarnos, para que nosotros aprendamos, porque claro, en el paciente a veces, lógicamente, esta posición, sobre todo el paciente de área crítica, no es tan fácil. El que trabaja en área ambulatoria, colegas internistas, nefrólogos, cardiólogos, generalistas, bueno, tienen la chance de poder hacer. Yo lo voy a inclinar un poquito hacia atrás a Johnny, y entonces voy a aplicar el transductor, ¿sí? Fíjense, ahí lo voy a inclinar incluso un poquito más, y voy a ir a buscar el apical de 4 cámaras en la región donde yo palpé el choque de la punta. Voy a ajustar un poquito la profundidad de la imagen para que se vean las aurículas, y bueno, acá tenemos dentro de todo una muy lindo apical de 4 cámaras. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, genial. Entonces, si se entendió cómo se genera la imagen, que es inicialmente lo más importante, ahora vamos a ver un poquito más de cerca en el equipo, ¿sí? ¿Qué mediciones puedo hacer? Y fíjate, Carla, que acá en el ventrículo izquierdo yo puedo ver, voy a aumentarle un poquito la ganancia, cómo se reduce el volumen de la cavidad durante el ciclo cardíaco. Incluso le vamos a volver a poner la señal electrocardiográfica. Y vamos a cambiar la derivación porque ahí no está censando bien el QRS, pero no importa, no hace falta señal de electro, simplemente la colocamos para mostrarla. Fíjense que yo puedo ver cómo se reduce visualmente la cavidad del ventrículo izquierdo. Esto ya me da una idea de la función sistólica que tiene nuestro paciente, pero además, fíjate, Carla, que el anillo mitral, ¿sí? O sea, donde la valva mitral se inserta, sube de base a punta. Ve que sube, ¿sí? Ese ascenso de la válvula del anillo mitral es muy importante. Acá estoy cambiando un poco el seteo del electro, soy muy obsesivo que tenga un electro perfecto. Fíjese que ese ascenso del anillo mitral es muy importante porque eso expresa la función longitudinal del ventrículo izquierdo. La función longitudinal del ventrículo izquierdo depende de las fibras subendocárdicas. Nosotros sabemos que el corazón tiene fibras longitudinales subendocárdicas, radiales, mesoparietales y oblicuas.
Bueno, en este caso, el anillo mitral sube por función de las fibras longitudinales. Y esto es lo que nosotros estudiamos cuando hacemos el famoso SPAM o MAPSE. Seguramente todos alguna vez escucharon hablar del SPAM o el MAPSE, como ustedes lo prefieran decir, que es cuánto sube el anillo mitral en sístole de base a punta. ¿Por qué es importante la función longitudinal? Porque es la primera que se deteriora. Cuando ustedes tienen un paciente séptico y cayó la FEI, mucho antes, días antes, empezó a bajar el SPAM. La función longitudinal es muy sensible a la isquemia, es muy sensible a las condiciones de carga y es lo primero que se deteriora. Por eso cuando ustedes miden el SPAM y les da un poquito bajo, a pesar de que la fracción de eyección todavía da normal, eso es porque está empezando a ocurrir un deterioro subclínico de la función longitudinal. Sobre esto mismo es sobre lo que trabaja el strain, que también es una técnica que muchos van a haber escuchado hablar, ¿no? Que es la deformación del ventrículo izquierdo, el strain longitudinal, que se usa mucho en cardio-oncología.